Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Mi nombre es Tatiana Miranda y hoy día les hablaré sobre las técnicas de expresión oral y escrita. La planificación. Planificar consiste en seleccionar las ideas que tienes y ordenarlas en función de la estructura del texto que debes escribir, pensando también en los propósitos comunicativos de tu escrito. Se trata, en definitiva, de decidir qué diremos en general y en qué orden. Una planificación se puede plasmar en un esquema gráfico, en una lista numerada o en cualquier otro formato que resulte útil para organizar la información. Diseño. Al elaborar o colocar un objeto físico de una forma concreta en un texto, lo está diseñando, tanto a la hora de decidir la longitud de un soporte para una estantería como al colocar las flores en un florero, está diseñando. Por ejemplo, en las diapositivas usted puede colocarle diseños a las diapos y queda más bonito. Ahí también uno está diseñando. Organización del contenido. El texto debe tener coherencia, consiste en la interpretación de cada parte del texto en relación a las de las otras partes. Se debe tener en cuenta que todo texto se elabora a partir de un tema general que le da unidad de sentido. Las ideas principales son sustentadas por las secundarias, de esta manera se le va dando forma al discurso. Precisión de un texto. La precisión es parte de las técnicas de redacción y estilo de un texto, especialmente en textos expositivos, informativos y científicos. La precisión es importante para la claridad y objetividad de la información dada. La precisión de un texto indica el uso correcto de la gramática, la puntuación y la ortografía. Además, se debe tener especial cuidado en el uso de los términos correspondientes que expresan de forma exacta el significado que se pretende exponer. Todo texto que se exponga debe ser claro, preciso y conciso, o sea, sin ambigüedades, exactitud en la precisión del pensamiento y de las palabras y exposición breve de lo estrictamente necesario. La síntesis. La síntesis es la conformación de algo completo a raíz de los elementos que se le han quitado durante un procedimiento previo. Una tesis se entiende como un juicio o afirmación. Su expresión contraria u opuesta se identifica con el nombre de antítesis. La síntesis es aquella proposición que consigue reunir y combinar esos juicios previos. La síntesis de un material literario, por ejemplo, expresa sus ideas principales. El resumen, en cambio, es la precisión reducida y abreviada de todos los contenidos. Corrección. Se conoce como corrección al proceso de control y modificación que una persona con autoridad realiza sobre una evaluación o un texto. En este sentido, los profesores son quienes se encargan de corregir los exámenes que realizan a sus alumnos, mientras que un editor es el sujeto que se dedica a corregir los artículos realizados por un escritor o un periodista. Corrección es, por otra parte, la cualidad o la principal característica de quien es correcto, por eso permite nombrar aquel o aquello que carece de faltas o desperfectos. Estructura efectiva de un escrito académico científico. Introducción. Es un texto o discurso. En la introducción es la sección que tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que se va a tratar. En la introducción se resumen los puntos principales que serán abordados y son explicados algunos de los antecedentes más relevantes del tema. El objetivo de una introducción es que el lector pueda hacerse una idea sobre lo que hablará el texto más adelante, su enfoque y sus alcances antes de comenzar la lectura propiamente dicha. Desarrollo. El desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso de desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, a una persona, una sociedad, a un país o cualquier otra cosa. Inclusión. Es un texto o discurso, se denomina como conclusión a la parte o sección final de un trabajador en la cual hace un breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo, se exponen los resultados y se destacan los hallazgos más importantes.
La conclusión es lo último que se debe redactar con conocimiento de todos los resultados y una idea clara de la contribución del trabajo. Debe ser breve, eficaz y concisa. La conclusión es una de las 3 partes esenciales de un texto, junto con la introducción y el desarrollo. Es la parte donde se centran los resultados de la investigación o el análisis sobre un tema determinado. Constituye la parte final de muchos tipos de texto, como proyectos, libros, ensayos y artículos científicos o académicos. La estructura argumentativa y la coherencia del discurso. Estructura del texto argumentativo. Son 3 los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación: la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. A pesar de que la mayoría de los textos argumentativos suele presentar estos 3 elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La tesis, en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar. Es muy importante por esta razón señalar que el texto expositivo y argumentativo funcionan conjuntamente en el caso de la argumentación. No podemos defender ideas o situaciones sin haberlas puesto previamente en conocimiento de nuestro receptor. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo también, al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que ocupa su lugar. A partir del planteamiento de la tesis en un nuevo párrafo, empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de distintos tipos, de los que hablaremos más adelante, por ejemplo, y otra serie de recursos que tienen como fin fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria. Tesis. Idea fundamental que se defiende, debe formularse de forma clara, cuerpo de la argumentación, relación de argumentos para defender las ideas planeadas o refutar ideas contrarias a ella, y la conclusión es el cierre del texto tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. La conclusión constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen principio es fundamental, pero en este caso un buen final todavía lo es más. La conclusión escoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Es muy importante que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior. De lo contrario, todo el esfuerzo realizado habrá sido inútil. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y hasta luego.